Hola, bienvenidos a un nuevo debate de Sanitaria 2000. En esta ocasión hemos querido poner sobre la mesa el tema sobre la vestimenta de los sanitarios, cómo debe ir un sanitario vestido a su centro de trabajo. Para ello contamos a mi derecha con Gabriel del Pozo, vicesecretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Hola. Buenas tardes. Almudena Santano, directora de Enfermería del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid. Hola. Buenas tardes. Y a mi izquierda está Nelson Montes, médico interno residente de segundo año en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Entonces, bueno, para centrar un poquito la situación, lo primero que quería saber es cómo está la normativa actual respecto al tema de la vestimenta. Sabemos que, en concreto, comunidades como Cantabria, País Vasco, Asturias, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Rioja, Andalucía, Aragón, Navarra, Extremadura y Ceuta no tienen ningún tipo de instrucción o protocolo sobre códigos de vestimenta. Pero ¿cuál es realmente la situación del sanitario cuando tiene que ir a acudir a su centro de trabajo? El que quiera comenzar. Pues realmente nosotros tenemos instrucciones, en concreto en mi centro y en el SERMAS, instrucciones sobre la forma de acudir al centro de trabajo, que son uniformes asociados a la categoría profesional y relativamente en función de colores, en función de la categoría profesional. Lo que sí tenemos son normativa con respecto a la identificación del profesional. En ese sentido, sí. No hay una norma concreta o una instrucción normativa, pero sí que hay recomendaciones en cada uno de los centros asociados al propio centro. Son normas internas de funcionamiento. Son recomendaciones, ¿no es? ¿Se puede el sanitario saltar, digamos, a recomendaciones? En el centro, en el hospital, en este caso en el hospital, que es el que, pues nosotros recomendamos que no, es decir, sí y no, por decirte de alguna manera. Creo que es adecuado que los usuarios y los ciudadanos que acudan a nuestro centro sepan exactamente con quién están hablando, qué profesional es, no solamente porque tenga una identificación y diga que se llama Almudena, sino también porque tiene que saber la categoría profesional que se está dirigiendo a él. Por tanto, es correcto. El uniforme en sí quita el peso del individuo y efectivamente hace colectivización del grupo, y es adecuado porque es nuestro principal activo, ¿no? Los profesionales y los ciudadanos son los que trabajamos. Esa comunicación interna y externa no tiene que ser solo verbal, sino también una forma de acercarnos al usuario, y es correcto que el usuario sepa con quién está hablando. A mí es que lo único que me parece que es regulable es lo que acaba de comentar Almudena, que me parece coherente. O sea, cuando tú llegas a un centro sanitario tienes que saber con quién te estás relacionando. Únicamente es la identificación. El resto yo creo que va dentro de las normas habituales de convivencia. Entiendo que nadie le puedes obligar a una forma de vestir, puedes obligar a una forma de comportamiento y a una forma de digamos, de limpieza, de aseo. El resto, cada uno puede ir como mejor le parezca. Además, la sociedad y los modelos de la sociedad van cambiando con los tiempos, con lo cual igual los que ahora somos calvos, dentro de un tiempo, pues seremos, y vamos con chaqueta, pues a lo mejor somos la gente que desentonamos dentro de ello. Creo que no me parece coherente, me parece que mientras se mantenga el respeto, creo que la libertad individual de cada uno tiene que estar perfectamente, debe estar en manos de cada uno, no debe ser algo que se debe regular. Sí se debe regular dentro de un centro hospitalario quién es el profesional, qué categoría tiene, para saber a quién te estás refiriendo, con quién te estás relacionando y a quién le tienes que pedir y de quién tienes que, en caso de tener que comunicar, con quién has estado. Fuera de eso, creo que no tenemos que hacer nada más. Sí, bueno, yo un poco ya no desde la parte menos institucional, sino como profesional que hace atención a los pacientes y un poco como persona además también que pues lleva una estética que yo sé que no es la más normativizada, ¿no? dentro de mi colectivo ni dentro del mundo sanitario en general. La verdad es que no hemos tenido nunca problemas en ese sentido. Reforzar un poco el mensaje que se ha mandado ya de que es fundamental, y en este caso yo que estoy muy cerca del periodo universitario, que todos vayamos correctamente identificados, y algunos estudiantes a veces pues tienen ese miedo, esa reticencia, ¿no?, a explicar que son estudiantes por esa relación médico-paciente, se sienten inseguros, ¿no? Pero obviamente que los pacientes sepan quién se está dirigiendo a ellos, quién les está cuidando y a quién se dirigen es fundamental. El tema de la vestimenta, la estética y demás, bueno, ahí
se podría problematizar desde muchas perspectivas muy complejas, ¿no? Pero a fin de cuentas, en la realidad del día a día yo creo que no hay problemas. Tengo compañeros que en urgencias van con ropa de calle, hay personas que prefieren el pijama, hay personas que hacen una mezcla, ¿no? Y cogen la bata y la ropa, ¿no? Y como mucho pues podríamos entrar en las diferencias que puede establecer el uniforme entre distintos profesionales y diferentes categorías profesionales, pero o sea, eso. Quizá algo que sí me gustaría apuntar es que, independientemente del uniforme en función de la categoría profesional, sí que deben existir cierta vestimenta asociada con el área de asistencia. En este caso, volviendo nuevamente a la situación de hospital, ¿no? Nosotros tenemos usuarios que trabajan en zonas muy asépticas, como son los quirófanos, y en ese caso sí que las instrucciones son mucho más estrictas con respecto al uniforme que llevan, a los circuitos de circulación, cómo entran y cómo salen de esa zona quirúrgica. También tenemos profesionales que salen a la calle, ¿no?, del hospital porque tienen esta actividad domiciliaria. Ahí no tenemos un uniforme concreto que llevar, pero sí que les recomendamos mantener esa misma norma con respecto a la asepsia, con el cuidado y con ese elemento de comunicación, ¿no? Al final la ropa y el usuario están en comunicación, es esa imagen, y creemos oportuno que eso también ocurra, ¿no? Hay que ser un poco más estrictos quizá en esa zona, pero más que por el uniforme, que realmente por la normativa y recomendación que tiene que haber dentro del centro, ¿no? Quizás por el tema de uniforme está más claro, porque es verdad que hay que identificar cada sanitario por la tarea que realiza, pero si nos vamos un poco más a la estética, digamos, ya no solo por medidas o uniforme, sino el tema tatuajes, el tema piercings, el tema tal, ¿eso cómo se afronta desde una dirección de enfermería, por ejemplo? Porque ya estamos hablando del uniforme en sí, Claro, efectivamente el uniforme hacia la persona hacia el uniforme, ¿no? Y quizá esto es así. Creo que otra cosa es la construcción personal e individual. Parece que el uniforme le quita el peso al individuo y se lo pone al colectivo. Creo además que es importante que esa persona que lleva el uniforme de una determinada categoría sepa que está respaldado por la institución, ¿no? En este sentido, él está trabajando dentro de una institución, en este caso pública, porque yo trabajo en un hospital público, pero no es tanto la imagen en sí que uno pueda construir como el uniforme que lleva. Yo tengo personal sanitario que tiene piercing o que tiene tatuajes. En ningún momento me he encontrado ninguna dificultad en ese sentido. Creo que tiene que ver nuevamente más con un tema de seguridad del profesional y de acercamiento hacia determinado ciudadano o usuario. Y lo digo quizá por Nelson, ¿no? Si el piercing que lleva el profesional puede generarle un riesgo de seguridad, lo recomendable es que no lo lleve. Lo digo porque todos tenemos situaciones que vivimos dentro del contexto asistencial que pueden tener cierto compromiso, ¿no? Y entonces es correcto que el profesional sepa manejarse en ese sentido. Puede haber un conflicto y esta persona puede tener un riesgo de seguridad con ese piercing o con esa situación. Con respecto a los tatuajes, en mi vida laboral y en este caso como directora de enfermería, hasta el momento no he tenido ningún problema con determinados tatuajes o situaciones que tiene. Creo que lo correcto es mantener asepsia, no llevar anillos, no llevar pendientes, pero eso tiene que ver más que con la construcción cultural y la identidad, con la norma de higiene y de asepsia dentro del centro sanitario. No sé si estáis todos de acuerdo con esto. Sí, yo en mi caso, pues por ejemplo, este piercing lo utilizo como un facilitador en mis relaciones médico-paciente. Pues llevo aquí ahora mismo un camaleón, y en el caso de pediatría pues es muy útil explicarle a los niños que yo tengo un camaleón aquí y que voy a buscar si tiene otro cuando hago una otoscopia el niño en cuestión, y se quedan encantados y como que medio quieren jugar con el camaleón y demás. Es decir, yo creo que realmente no es un problema, o yo por lo menos no he percibido un problema a la hora de relacionarme con la gente en cuanto a piercings y demás, ¿no? Yo sí que tengo algún problema más con el tema del uniforme, en el sentido, respetando sin duda la parte de asepsia y uniformidad en el área quirúrgica, ¿no? A mí me parece que la profesión sanitaria, inmersa dentro de un sistema muy concreto, ¿no?, en el que estamos viviendo y demás, pues tiene una cierta tendencia a la mecanización, ¿no? Y en cierta manera esa mecanización pues puede resultar alienante para el profesional, en el sentido de que poco a poco pierdes tu capacidad individual para establecer relaciones personales con los pacientes, por la presión asistencial, por las dinámicas de grupo, etcétera, ¿no? Y el hecho de que vayamos todos uniformados, además uniformados, que cuidado que la palabra es uniforme, todos del mismo, a mí me parece que puede ser un elemento más alienante en ese sentido, ¿no? Yo creo que es bueno que los hospitales y las instituciones médicas sean lo más diversas posibles, como nuestras sociedades,
y en ese sentido vamos a recibir pacientes que van a ser muy diversos, ¿no? Y yo creo que los mensajes que yo establezca, pues habrá quien piense que habrá pacientes que tengan una dificultad para coger mi mensaje, porque yo pues voy con pantalones así como más anchos, voy con la camiseta, voy con mis tatuajes y mis piercing, pero lo que no estamos pensando es que eso pues puede ser un elemento facilitador en otros muchos sectores de la sociedad, ¿no? No es lo mismo, pues yo qué sé, yo trabajo en el área de San Fermín, ¿no? Que es un área muy sociodemográficamente, un área muy particular, ¿no? Con sus problemas, con poblaciones reasentadas de etnia gitana allí, y pues este tipo de personas, por ejemplo, en concreto, que un médico con una camisa, por ejemplo, de una marca muy importante o algo así, les diga, mire, usted no tiene que fumar, es un mensaje que no se va a recibir igual que si lo mando yo, ¿vale? Y eso puede jugar tanto a favor como en contra del profesional, pero es que eso lo vamos a encontrar siempre. Entonces, intentar uniformar esas cosas yo creo que nos quita diversidad como sistema y como estructura que en principio debe estar hecha y pensada para todas. En esta situación, si ya Michel Barín lo decía en su momento, es la droga médico. El médico lo que peor sabe manejar, una de las cosas que peor sabe manejar es lo que es él como pastilla, porque en el fondo la relación con el paciente no deja de ser una pastilla que tú le estás propiciando, es un tratamiento que le estás propiciando. Un poco lo que decía Nelson y lo que decía ella, ¿no? Si es que lo que tenemos que saber es cómo nos vendemos nosotros, cómo le transmitimos a los usuarios lo que nosotros le queremos transmitir y ver de qué forma consigues que sea más eficaz lo que transmites. Yo creo que no va vinculado a la vestimenta, sino que tú debes, en este caso, saber utilizar tu vestimenta, lo que sea, para relacionarte con la sociedad. A Nelson, en este caso, como él decía, en pediatría le viene bien una serie de situaciones que él tiene y que explota favorablemente, igual que notas en la relación que tú estableces con el paciente, explotas otra serie de situaciones. No es el hábito en este caso no hace al monje, sino es el saber tú manejar la situación en la relación con ellos. Me ha gustado mucho ese concepto de mercadotecnia, ¿no? La realidad es que estamos cambiando en ese sentido. En muchos de los centros sanitarios los uniformes de los médicos y enfermeras de pediatría son completamente diferentes. Creo que eso, la construcción cultural ha ayudado a este sentido. No dudo que una institución tenemos que tener cierto grado de uniformidad, porque creo que la calidad percibida del usuario es nuestro objetivo fundamental, ¿no? Es decir, el paciente está ahí y es al que nosotros le dirigimos nuestros esfuerzos, nuestros cuidados. Creo que culturalmente iremos seguramente cambiando y esto dentro de unos años posiblemente no sea objeto de debate, pero es que está ahí. A las enfermeras y a los médicos de pediatría les estamos poniendo unos uniformes para hacer más confortable y esa relación con el niño sea mucho más amable, ¿no? Entonces, está claro, lo estamos utilizando quizá en ese sentido. Quizá para ir a la zona a la que va Nelson, efectivamente es una forma mucho más rápida de comunicación y se entienden porque se ven como iguales. Exacto. Pero creo que sin perder de vista que nosotros formamos parte, en este caso, de una institución, una organización sanitaria que forma parte y que tiene, evidentemente, unas normas de comportamiento, de actuación, siempre desde el respeto. Sin duda. No, y luego además, ¿no?, que una de las cosas que son fundamentales, además algunos de los estudios que he podido revisar que hablan de este tema, ¿no?, con todos los sesgos que tienen estos estudios, que supongo que entraremos después, pero una de las cosas que más o menos señalaban todos y apuntaban todos es que al final la sonrisa estaba valorada como un elemento más importante que la vestimenta, ¿no? Y lo comentaba antes con Almudena, ¿no? Yo he tenido pacientes que en lo simbólico, en la estética, serían radicalmente opuestos a mí y que hemos tenido una relación médico-paciente perfecta y que ha facilitado, bueno, que la propia entrevista y la propia anamnesis yo creo que han sido terapéuticas, que es una de mis obsesiones, por así decirlo, dentro de mi labor asistencial. Entonces yo creo que al final somos personas y las carcasas al final, sobre todo en relaciones tan humanas como es las relaciones de enfermo que busca ayuda o paciente que busca ayuda, pues al final prima el contacto humano, prima la relación entre personas, ¿no? Y eso es... Sí. Y eso también es importante, ¿no? Al profesional sanitario le tenemos que dar herramientas de trabajo.
ese uniforme le va a favorecer, bueno, que lo correcto es que no se lleve el uniforme a su casa, que la higiene sea dentro del centro hospitalario, que le demos un calzado adecuado, ¿no?, para su desarrollo laboral, esas 7 o X horas de tiempo que está en el hospital, en el centro de atención primaria. Por tanto, creo que eso también es importante, ¿no?, de cara a que no solamente es como nos ven los usuarios, sino que también les demos herramientas que mejoren su día a día en el hospital, ¿no? Los uniformes han ido cambiando, igual me estoy adelantando, pero cuando yo hice la carrera tenía un uniforme como alumna que en este momento sería completamente anecdótico, ¿no? Y eso también ha cambiado. Las escuelas universitarias han cambiado, ¿no? Antes llevaban delantal y las enfermeras llevaban cofia y llevaban capa y llevaban una serie, y eso ha cambiado. Incluso esa escuela universitaria ya tiene un pijama más de acuerdo a los tiempos en los que estamos, ¿no? Pantalón, tanto para ellos como para ellas, ¿no? Entonces, creo que la construcción cultural nos va a ayudar en este sentido. Claro, supongo que la evolución de la sociedad en sí también va marcando un poco estas tendencias, pero es que nos sorprendía porque, no sé en España, pero hace unos meses, precisamente en Portugal, había habido una polémica sobre esto, porque había un centro, un hospital portugués de Cascais, que había dado instrucciones, concretamente eran maquillaje discreto, perfume ligero y agradable, faldas a la altura de la rodilla, camisas abotonadas a la altura del pecho y prohibición expresa de llevar piercings, joyas, tatuajes, zapatillas, sandalias o botas. Entonces, claro, ¿hasta qué punto estas instrucciones son necesarias a día de hoy? Algo como un perfume ligero, unas faldas, supongo que ¿cómo se gestiona esto? A mí es que me parece que esto está fuera de lugar. O sea, a mí es que esto me parece que... Anacrónico. Claro, es que esto es... de es... marzo, tampoco es... Sí, ya, pero estos señores... Pero es portugués, pero es portugués, ¿eh? No, quizá que a lo mejor es porque... Hay portugueses que están bastante más evolucionados. No lo sé, porque no es en España. Que esto es portugués retro. O sea, vamos, esto es una situación, una vivencia prehistórica. Estamos volviendo... Es que esto es como si nos metiéramos en el siglo XX y en una regulación del siglo XX. Como verás, lo que estamos hablando casi todo el tiempo es un poco de la regulación y la uniformidad en el puesto de trabajo, sobre todo en centros cerrados, no en el puesto abierto, no en los puestos de atención primaria, no en los puestos de atención domiciliaria, donde yo creo que al final, si al final a todos los pacientes que vemos un día le preguntamos, ¿el médico tenía piercing? ¿El médico tenía, era calvo? ¿Tenía flequillo? No. Seguro que no se acuerda, No. pero sí se acuerda del trato que le ha dado el médico. O sea, lo peor de todo esto es que en la relación médico-paciente, y ahí asumo la culpa como médicos, estamos un poco perdiendo la relación médico-paciente, estamos perdiendo la empatía con el paciente, estamos siendo tan mecánicos, tan muchas veces seguros de lo que hacemos, pero tan agobiados con el tiempo que tenemos y del que disponemos, que estamos perdiendo un poco la relación. Ese sí que es problemático, esa vestimenta sí que es mala la que estamos perdiendo ahí, no la vestimenta física que llevamos. A mí eso sí me parece más peligroso. Pero en el caso de que te impongan estas medidas, ¿se puede denunciar esto? Hombre, yo no sé si hay alguien que se atreviera a poner esto aquí. Es que yo realmente... Desde luego, vamos a ver. Perdona. Como sindicato nos tendrían ahí, vamos, denunciando esto el primer día. Yo ya lo digo, como sindicato, a mí no me parece que esto es entrar dentro de la libertad individual de cada uno. Otra cosa es, tú regulas, si es alguien que viene todos los días en porretas, perdón, a lo mejor este no es un hospital nudista. Si fuera un hospital nudista, vale. Pero fuera de eso, entiendo que vamos a ver cada uno. Es más, los propios profesionales, de las cosas que nos has comentado, ellos mismos serían los primeros que pondrían en marcha determinadas situaciones, ¿no? Porque lo que nos has comentado del perfume discreto, el maquillaje, ¿no? Creo que todo el mundo es consciente de hacia dónde, en qué está realizando su trabajo, y yo no he tenido que llamar, y lo digo por llamar la atención, ¿no? Quizá a ningún profesional en ese sentido, son ellos mismos los que se autorregulan, ¿no? Y de verdad, porque son muy conscientes, lo digo por las enfermeras y los técnicos medios en cuidados auxiliares de enfermería, son muy conscientes de que están dirigidos hacia el usuario, y son ellos mismos los que se autorregulan. Lo digo porque me ha llamado la atención, porque quizá eso que te comentaba, ¿no? Yo antes, hace 25 años, es cierto que el uniforme de alumna era muy característico, pero porque era hace 25 años. Esto ha cambiado diametralmente, de verdad. Y si hay alguien que eso le genera algún conflicto, hablo de ciudadano o de usuario, en ese sentido creo que de verdad que he tenido muy pocas reclamaciones en ese sentido, o muy pocas llamadas de atención por parte de los usuarios. Creo que entra dentro de las reglas del juego, sí, ¿no? Esto quería comentarlo porque justo hay estudios, como comentaba Nelson antes, que sí que identifican que hay pacientes que otorgan más o menos credibilidad al médico sanitario que les atienda según la vestimenta que llevan. Entonces,
¿Cómo gestionamos un poco esto también? Nosotros tenemos muy claro como profesionales, como gestores, que lo que hay que hacer de la sociedad avanza, pero si la propia sociedad a veces llega un médico a lo mejor pues con un piercing o con un tatuaje y genera estos, que sí que es verdad que dicen que les otorga más o menos credibilidad, ¿cómo hacemos con esto? Bueno, yo creo que bueno, para empezar estos estudios hay que contextualizarlos, ¿vale? Muchos de ellos están hechos en Estados Unidos, ¿vale? Con las diferencias abismales que hay de clase, porque esto al final son clases sociales lo que hay detrás, entre la sanidad de estadounidense y la sanidad que pueda haber en países como España, ¿no? Y luego hay una serie de cosas que no se tienen en cuenta, ¿no? No se individualiza el análisis de datos por estratos socioeconómicos, en fin, hay una serie de cosas ahí que me faltan en esos estudios, a pesar de que hay algunos que son muy cuidadosos, que incluso miran la raza, la etnia, etcétera, pero que esta parte socioeconómica, que para mí es fundamental a la hora de analizar los problemas de salud, se deja un poco de lado, ¿no? Dejando eso ahí, que está ahí, yo creo que, bueno, ahora mismo vivimos en un paradigma sanitario en el que la medicina basada en la evidencia es lo principal, y lo que hay que plantearse aquí es, suponiendo que estos estudios apuntasen todos en el mismo sitio, en el mismo sentido, y que todos apuntasen a que tenemos que ir súper uniformados, súper bien vestidos, tenemos que preguntarnos hasta dónde llega los límites de la medicina basada en la evidencia. Es decir, el centro no puede ser la evidencia, el centro tiene que ser las personas, ¿vale? Entonces, hay que pensar que las personas no son solamente los pacientes, también son los profesionales médicos, y los profesionales de enfermería, los técnicos, etcétera. Entonces, yo creo que si empezamos a negar la identidad propia que tienen los profesionales de la salud, si empezamos a coaptarles en cierta manera su propia identidad, vamos a tener al final relaciones menos humanas y menos personales. Y yo creo que eso es algo que ningún paciente va a querer. Entonces, en ese sentido, yo creo que la evidencia, en todo caso, hay que entenderla como lo que es evidencia de una cosa. Y ahora nosotros como sociedad tenemos que decidir si esa evidencia queremos respetarla o no. Porque a fin de cuentas, insisto, yo creo, y esos mismos estudios apuntan en ese sentido, las relaciones médico-pacientes que se establecen en cuanto a forma de cuidados, en cuanto a comunicación, en cuanto a espacios que se reservan, etcétera, son más importantes al final que de este tipo de cosas. Entonces, ¿hacia dónde apunta esa evidencia? Que no todos los estudios van en el mismo sentido, pero incluso poniéndonos en el punto extremo, yo creo que hay que tener claro que el centro de esto son los pacientes y las personas. Y entonces, en ese sentido, vamos a poner en la centralidad del tablero las personas y vamos a empezar a construir un modelo sanitario basado en las personas. Y luego que la evidencia sea nuestra herramienta para mejorar la atención hacia esas personas.